Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro contenido. Hoy, como de costumbre, tenemos una invitada muy especial y se trata de nuestra hermana Solange. Ella está conectada con nosotros desde Venezuela con un tema impresionante. Creo que de todos los temas que ella ha predicado en este canal, este es uno de los más profundos. Usted no puede perdérselo. También, mis amados hermanos, quiero recordarle que debajo de este video hay una descripción y hay un enlace que le va a conducir al canal secundario con el título Escuela de Profecías, donde allí tenemos entrevistas con grandes predicadores, temas de la verdad presente, temas de salud, y queremos que usted nos apoye suscribiéndose, que es completamente gratis. Así que dicho esto, vamos a recibir desde Venezuela a nuestra amada hermana Solange con un tema impresionante que sé que va a ser de beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Recuerde también darle like para que el algoritmo de YouTube lo promueva y en breve retornamos. Bien, amados hermanos, lo prometido es deuda. Ya hoy tenemos nuevamente a nuestra hermana Solange. Ella está conectada con nosotros desde Venezuela. Hoy vamos a continuar con esa secuencia de esos temas que venimos desarrollando hace un tiempo. Gracias a ustedes por su paciencia, gracias por esperarnos. Yo quiero darle la bienvenida una vez más a mi querida hermana Solange y quiero desearle que en este día el Espíritu de Dios pueda usarla como siempre. Buenos días, hermana. Sí. Buenos días, hermano Sandy, para usted y toda su familia, esperando que el Señor los cubra con sus bendiciones y también muchísimas bendiciones para las personas que se conectan en este canal y que a través de este canal el Señor, por su misericordia, le está impartiendo conocimiento, le está impartiendo muchas verdades con cada una de las personas que el Señor utiliza para transmitir los programas en este canal. Amén. De inmediato. Amén. Estamos orando por ellos y que el Señor me los bendiga. Amén. De inmediato vamos entonces a tener la palabra de oración para que entremos en materia. Voy a pedirle a la hermana Solange que tenga la palabra de oración. Señor, en este momento te damos infinitas gracias por todo el amor y la bondad que tú has tenido para con nosotros y también la paciencia que has tenido, Señor, para con tu pueblo. Te pedimos que nos perdones nuestras imprudencias y que tú bendigas tu palabra que va a ser expuesta en esta hora. Una bendición para el hermano Sandy por este canal, Señor, y que tu palabra fluya con el poder de tu Santo Espíritu para impartir la sabiduría y el conocimiento primeramente a mí y al hermano Sandy y a las demás personas, Señor, que están conectadas o que van a ver esta transmisión en algún momento. Bendícenos y guárdanos, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, pues ya estamos listos para recibir la palabra de Dios en esta oportunidad. Adelante. Como nosotros veníamos haciendo el estudio de la salida al campo y de la huida, y la vez pasada tuvimos el primer estudio de lo que era la huida. Nosotros la semana pasada, como todos sabemos, interrumpimos el estudio de la huida, ¿verdad? Para aclarar unos puntos de un problema que se había presentado con la iglesia de Mérida Centro. Y hoy vamos a retomar el estudio de la huida porque dijimos que lo íbamos a dividir en dos partes. Entonces dimos la primera parte y tenemos pendiente la segunda parte. Y para iniciar la segunda parte, como ya ha pasado muchos días, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dimos la vez pasada para nosotros podernos ubicar en el contexto de lo que estamos estudiando. ¿Cierto, hermano Sandy? Correcto, así mismo es. Ok. Entonces nosotros sabemos que la vez pasada iniciamos el estudio de la huida y empezamos a hablar de un personaje aquí muy interesante. Empezamos a hablar de la experiencia de Elías. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel había caído en una apostasía y estaba siendo dirigido por sacerdotes paganos e idólatras. En vista de esta situación tan tremenda,
el Señor, Dios Todopoderoso, dueño del pueblo de Israel, llamó al profeta Elías de las montañas de Galaad. ¿De dónde lo llamó? De las montañas de Galaad. Elías no estaba en la ciudad. Dios llamó al profeta que estaba por allá, por las montañas de Galaad, para que viniera a hacerle frente a la apostasía. Venía Elías de las montañas a hacerle frente a la apostasía que tenía el pueblo de Israel en la ciudad. ¿Estamos captando, hermano, el mensaje? Eso es correcto. Y con valor obedeció a la orden que Dios le dio. ¿Verdad? Nosotros sabemos que Elías vino, se presentó delante del rey. Este trabajo que iba a hacer Elías para enfrentar esta apostasía, nosotros sabemos que el primer enfrentamiento lo tuvo con el rey y el pueblo de Israel. Elías, en ese primer enfrentamiento, Elías no mandó a buscar a los sacerdotes de Baal, ¿verdad que no? Elías vino, se presentó, el primer paso, vino, se presentó delante del rey de Israel para que él le transmitiera el mensaje al pueblo, y Elías vino a darle una sentencia del juicio que venía por ellos haber caído en semejante apostasía. Entonces, el primer paso fue que vino a darle una sentencia, un juicio al pueblo. ¿Por dónde empiezan los juicios del Señor, hermano? Por el pueblo y por la cabecilla, porque acá era la cabecilla. Por la casa, ¿verdad que el juicio de Dios empieza por la casa? Exactamente. Entonces, y tal cual dijo el profeta, el pueblo de Israel sufrió los juicios que Dios le había mandado a decir a través del profeta Elías, y sufrieron un juicio de 3 años y medio de sequía. Y leímos la vez pasada en el libro que en el pueblo se cumplió la sentencia, porque dice que había en cada ciudad del pueblo de Israel, había luto. Cuando hay luto es porque hay muerte, ¿verdad? Entonces había luto, llanto y lamento. ¿Se cumplió? Al pie de la letra se cumplió. Perfecto. Por la gran sequía, el pueblo recibió fue luto, llanto y lamento. Pasados los 3 años y medio de sequía, Elías se presenta nuevamente delante del rey Acab, ¿verdad? Delante del rey Acab. Y nosotros vimos la vez pasada que cuando Elías se presenta delante del rey Acab, Acab le tenía miedo a Elías, y cuando lo vio, lo único que pudo balbucear fue: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Esas fueron las palabras que salió del rey Acab hacia el profeta. Pero dice aquí en el libro Profetas y Reyes, página 102, dice: de pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura eludir la ira del rey, dándole la buena noticia de que la sequía casi ha terminado. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver el honor de Dios, devuelve acá su imputación, declarándole intrépidamente al rey que son sus pecados y los pecados de sus padres por haber dejado los mandamientos de Dios. Y que toda esta terrible calamidad no es por culpa de él, sino por culpa de ellos. Tremendo. Hasta aquí nosotros quedamos
la vez pasada. Hoy, entonces nosotros continuamos con la segunda parte, del estudio en la página 106 del libro Profetas y Reyes. 106 del libro Profetas y Reyes. Y dice acá, estando delante de acá, porque ya ahora viene por segunda vez a presentarse, cuando Abdías fue y le dijo que estaba Elías que quería encontrarse, entonces estando delante de acá, Elías exigió que todo Israel fuese congregado para presenciar su encuentro con los profetas de Baal y Astarte sobre el monte Carmelo. Ahora venía Elías a enfrentarse ¿con quién? Con el pueblo. Venía a enfrentarse con los impíos. El pueblo y los impíos, porque ahora él viene manda a buscar el pueblo, pero no para enfrentarse con el pueblo. Como viene testigo. Exacto, como testigo, porque ahora él no viene a enfrentarse con acá, ahora él viene a enfrentarse con los impíos, es que viene Elías, porque ya la obra con el pueblo ya él la había hecho. Ahora viene es con los impíos. Ya Elías había hecho el trabajo con los de a pie, ahora venía a hacer el trabajo con los de a caballo. Qué interesante, hermana Solange, porque ahora veo que por poco y me confundo, lo busca como testigo para que vean la proeza de Dios y para que tal vez así se vuelvan. Ajá, muy interesante, hermano, el análisis del hermano Sandy. Entonces, ahora Elías viene a entrevistarse, viene a enfrentarse, es con los profetas de Baal. Con ellos es que viene el enfrentamiento ahora. Y dice acá, ordenó, vea lo que dice, ordenó, envía pues ahora y juntadme a todo Israel en el monte Carmelo y los profetas de los bosques que comen en la mesa de Jezabel. La orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Jehová. Y acá obedeció enseguida, como si el profeta fuera el monarca y él fuera el súbdito. ¡Wow! Tremendo. Aquí estaban invertidos los papeles. ¿Quién era el que estaba mandando? ¿El rey o el profeta? El profeta, wow, la autoridad que Dios entrega en el mensaje es poderoso. El profeta. La gente no tiene ni la menor idea de la autoridad que Dios pone sobre los profetas. Y dice acá, hermano, se mandaron velozmente mensajeros por todo el reino para ordenar a la gente que se encontrase con Elías y los profetas de Baal y Astarte. En toda ciudad y aldea el pueblo se preparó para congregarse a la hora señalada. En la cumbre de una de las sierras más altas, en agudo contraste con aquello, se veía derruido el altar de Jehová. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Qué triste, lo dice claramente. Dice acá, hermano, Dios había sido señaladamente deshonrado. Señaladamente deshonrado había sido el Señor por el culto idólatra que se desarrollaba a la sombra de las laderas de los bosques. Y Elías eligió esta elevación como el lugar más adecuado para que se manifestase el poder de Dios y se vindicase el honor de su nombre. Temprano por la mañana del día señalado, las huestes del apóstata Israel, dominado por la
expectación se reunieron cerca de la cumbre. Los profetas de Jezabel desafiaron con un desfilaron. Los profetas de Jezabel desfilaron con un despliegue imponente. Pero iba a haber un enfrentamiento entre esta imponencia pagana y Dios. Con toda la pompa real, el monarca apareció ocupando su puesto en la cabeza de los sacerdotes. ¿Ve dónde estaba el rey del pueblo de Israel? A la cabeza de los sacerdotes. Mientras que los clamores de los idólatras le daban la bienvenida, pero había apresión en el corazón de los sacerdotes al recordar que las palabras del profeta, la tierra de Israel se había visto privada de rocío y de lluvia durante 3 años y medio. Ellos sabían que la voz del profeta se había cumplido. ¿Para quién fue primero el juicio? Para el pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel recibió ese juicio que dio Elías, ahora Elías lo estaba convocando a ellos. Ellos estaban en la expectativa para que este hombre nos está mandando a buscar a nosotros. Eso es lo que está pasando aquí. Y dice, se sentían seguros, vea lo que dice, se sentían seguros de que se acercaba una terrible crisis. ¿Qué presentían? Wow, no, es que se sentían seguros. Estaban seguros que ellos no iban a quedarse sin juicio, hermano. De que le venía una terrible crisis. Los dioses en quienes habían confiado no habían podido demostrar que Elías fuese un profeta falso. Lo tenían bien claro. Y dice aquí, frente al rey y los falsos profetas y rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías de pie, el único que se había presentado para vindicar el honor de Jehová. ¿Cuántos hombres habían para vindicar el honor de Jehová? Dice el único, Elías. El único, hermano, para vindicar el honor de Jehová. Y dice acá, aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia. Imagínense, ese hombre que estaba ahí, el único, a él era que culpaban de toda la desgracia, se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente indefenso, en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, de los hombres de guerra y los millares que le rodeaban. Ve a toda la gente que estaba ahí. Y Elías solamente parado. Pero Elías no estaba solo. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían. Ángeles excelsos en fortaleza. Sin embargo, sin avergonzarse ni aterrorizarse, el profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. ¿Le importó a Elías que estaba delante de una cantidad de gente que lo odiaba? No. ¿Elías le importaba que lo tuvieran un poco de dedo acusándolo? No. Elías no tuvo temor porque, ay, a mí me odian, que si me están señalando con el dedo, que me sacaron del grupo. Elías no pensó nada de eso. Elías lo único que tenía en su mente era cumplir el mandato divino. Amén, así es. Ninguna de esas cosas impidieron de que Elías
se presentara a cumplir la orden de Dios. Como muchos de nosotros hoy, no abro la boca porque me van a cortar de la iglesia. No abro la boca porque me sacan del grupo. Pero vamos a seguir en este estudio. Y estamos haciendo el estudio de la huida. Huida. Ahora aquí dice, el pueblo aguardaba su palabra. Ahí todo el mundo estaba pendiente a ver qué era lo que Elías iba a decir. Y vamos a ver cuál fue lo primero que pronunció Elías. Mirando primero el altar de Jehová, que estaba derribado, y luego a la multitud, Elías clamó con los tonos claros de una trompeta. ¿Cómo se abrió la boca de Elías, hermano? Con los tonos claros de una trompeta. Ahí hay un mensaje también. Aquí hay un mensaje que ya lo vamos a buscar en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, mi hermano. En el libro de Isaías 58:1 dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso no estaba escrito cuando Elías estaba haciendo esa obra, porque esto es Isaías, que Isaías vino muchísimo tiempo después de Elías. Pero Elías, como profeta, tenía eso bien claro, que él no se podía detener, y lo que Dios le había mandado a decir que hiciera, él lo tenía que hacer, y lo que Dios le mandaba a decir que dijera, él lo tenía que decir. Y aquí, antes de que eso se escribiera, ya el profeta Elías lo estaba cumpliendo. Alzó su voz como una trompeta. ¿Y qué dice cuando alzó la voz como una trompeta? Dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, y en pos de él. Ustedes hoy se deciden aquí. O ustedes siguen a Dios o ustedes siguen a Baal. Pero aquí tiene que suceder algo. Y dice acá, el pueblo no le contestó una palabra. En toda esa vasta asamblea, nadie se atrevió a revelarse leal a Jehová. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo estaba el pueblo de empecinado? Eran bien cabezudos. Eran bien cabezudos. Pero Elías, sin miedo, aunque ellos estaban empecinados de eso, Elías sin miedo alzó su voz como una trompeta y dijo. Sin embargo, ahorita la gente dice que no hay que decir nada en la iglesia, que Dios es el que va a acomodar todo, que no tenemos que estar calladitos, que no podemos causar división y todo. Eso es un mensaje satánico, porque eso no es lo que dice la palabra del Señor acá. Y dice aquí, y vamos a ver, porque eso nos lo va a aclarar ahorita aquí la palabra del Señor, si es que tenemos que quedarnos callados, si es que tenemos que hablar, o qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo como hijos fieles del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: esta apostasía fatal no se había apoderado de repente de ellos. Ve que nadie se levantó para irse al lado de Elías. Esa apostasía no se declaró así de la noche a la mañana. ¿Qué pasó aquí? Sino gradualmente, a medida que en diversas ocasiones habían dejado de oír la palabra de amonestación y reproches que el Señor le mandaba por medio de los profetas. ¿Cómo cayó el pueblo en esta apostasía? Porque no oyó las palabras de amonestación y reproche que Dios le mandaba a través de los profetas. Y gradualmente cayeron en semejante apostasía.
Vea lo que va a aclarar la palabra del Señor aquí, hermanito santo. Para todos los que están calladitos, que dicen que no hay que decir nada, vea lo que dice la palabra del Señor aquí. El Señor aborrece. ¿Qué quiere decir esa palabra aborrece? Bueno, no se me ocurre un sinónimo más terrible que odiar. El Señor odia. El Señor aborrece, el Señor odia. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor aquí que el Señor aborrece. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. ¿Qué aborrece el Señor? ¿Qué odia el Señor? La indiferencia y la deslealtad. La indiferencia y la deslealtad, hermano. Y dice, todo el universo contempla con indecible interés las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leal al Dios del cielo? A través de los siglos, Dios ha tenido héroes. ¿Qué ha tenido el Señor? Héroes. Héroe. Y cuando nosotros hablamos de una persona que fue un héroe, es porque esa persona se destacó en una obra que tenía que enfrentar bien tremenda. Entonces, a través de todo el desarrollo histórico del pueblo del Señor, el Señor ha tenido héroes. Y dice, héroes morales, y los tiene ahora aquellos que como José, como Elías y Daniel, no se avergonzaron de ser conocidos como parte de su pueblo. ¿Qué me dicen entonces los que dicen que no hay que decir nada en la iglesia y que hay que quedarse tranquilo? ¿Cómo pudiéramos nosotros entonces decir aquí, hermanos santos? ¿Tienen razón ellos o tiene razón la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que siempre tiene razón. Yo, en un tema, yo dije, bueno, con el espíritu de profecía, algo muy referente a eso, porque ahí en ese recuento dice que la idolatría no fue de la noche a la mañana, que fue gradualmente. Hoy vemos todas las tradiciones y apostasía que están entrando a nuestro pueblo, tristemente, y cuando uno comienza a hablar en contra de eso, dicen, no, Dios lo va a arreglar, Él lo va a arreglar. Si Elías se hubiese llevado de eso, no obedece el mandato de Dios. Entonces yo creo que estamos viviendo un tiempo muy similar a los tiempos de la apostasía del tiempo de Elías también. Eso es correcto, hermano, y ahorita la palabra del Señor le va a dar a usted la respuesta a eso que usted acaba de decir. Que ahorita estamos en un tiempo muy similar. No se preocupe que la palabra de Dios lo va a revelar solita. Entonces, dice aquí, mi hermano, la bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan, ¿quién es de Jehová? Con energía preguntan, ¿quién es de Jehová? Son hombres, es la característica de los hijos de Dios, la característica que deberían tener los hijos de Dios hoy. Dice, son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Ponen todo a la orden de Dios, en los planes de Dios. Por amor hacia Él, no consideran preciosa su vida, ni siquiera la vida la estiman preciosa para hacer la voluntad de Dios. Y dice,
Su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejan resplandecer sobre el mundo los rayos claros y constantes. Su lema es ser fiel a Dios. Ese es su lema. Esta es la característica que debería de tener todo hombre y toda mujer que se dice ser del pueblo de Dios. Y seguimos aquí. En el Carmelo, mientras Israel dudaba y vacilaba, mientras el pueblo estaba cavilando entre dos pensamientos, ¿qué hacemos? La voz de Elías rompió de nuevo el silencio y dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías dice que él había quedado él solo. Bueno, es que él solo era el que estaba ahí. Eso fue el Señor que le dijo después que habían 7,000 rodillas, que no sé, pero solo como hombre para defender la palabra del Señor, él estaba ahí solo. En ese momento estaba solo, humanamente, claro. Exactamente, humanamente él estaba allí solo. Y Elías, después de esto, hizo la propuesta, que le pareció al pueblo muy bien dicha la propuesta de Elías, y ahí es cuando Elías pide los 2 bueyes, le da un buey a los profetas de Baal y agarra un buey para él, y dice que la propuesta le pareció bien, buscaron los bueyes y empezó la acción de los falsos profetas. ¿Cómo dice la historia? Empezaron por la mañana en ese embate a dar brinco, a dar salto, a cortarse, y bueno, no dejaron que no hicieron durante todo el día. Y oigo lo que dice aquí el libro, hermano, de esa experiencia de los profetas. Gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y de que se habían consagrado a su servicio. ¿Quién gustosamente hubiese ido para allá? Wow, yo tenía esa idea, porque yo estaba pensando mientras usted leía, pero ¿cómo era que esa gente, a pesar de que habían visto que por el poder de Dios hubo 3 años y medio que no había llovido y persistían en su idolatría? Pero ahora me doy cuenta, aunque es extrabíblico y no está quizás en el espíritu de profecía, pero para un entendimiento, para un buen entendedor con poca palabra basta. Ahora me doy cuenta a través de la lectura que esa gente estaban tan arraigados a su idolatría, incluyendo el pueblo, que a lo mejor en algún momento, y esto es una especulación mía dentro del tema, a lo mejor en algún momento puede ser, esto es profundo, porque lo que usted acaba de leer, si uno lo entiende bien, hubo en algún momento que Satanás se manifestó para que ellos fueran idólatras, pero en este momento no podía hacerlo, porque Dios lo tenía refrenado, y eso es lo que usted va adelante. La palabra es maravillosa. Entonces, la palabra de Dios, hermano, tiene para todo y no deja cabo suelto. Entonces dice aquí: gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio. Pero Jehová puso límite y restricciones a su poder. Tremendo. Satanás no hace más de lo que Dios no le permite. Y nosotros, con miedo, viendo que el poder de Satanás es un poder que está limitado. Y dice: ni aún en todas las artimañas del enemigo podía hacer llegar una chispa al altar de Baal. Ni una chispita, con toda su artimaña. Porque en ese momento el Señor le puso límite. Usted hoy no hace galería de su poder. Usted hoy está frenado. Usted hoy queda aquí inactivo de todos los poderes que usted tiene.
Hoy usted no controla en esta área. Sí, hoy usted aquí no controla a nadie, porque el espacio de hoy es mío, dijo Jehová de los ejércitos. Y en ese día Satanás quedó neutralizado. Ahora aquí dice, durante todo el día el pueblo había presenciado las demostraciones de los sacerdotes frustrados. Había contemplado cómo saltaban desenfrenadamente en derredor del altar, como si quisieran asir de los rayos ardientes del sol a fin de cumplir su propósito. Habían mirado con horror las espantosas mutilaciones. Ahora, ¿cómo se estaban dando cuenta? Habían mirado con horror. Ahora le estaba pareciendo que eso era un horror. La presencia de Dios les estaba aclarando la mente. Le estaba corriendo ese velo negro satánico que ellos tenían en sus ojos. Y ahora estaban viendo con claridad. Y dice que y habían tenido oportunidades de reflexionar en las insensateces del culto de los ídolos. Estaban reflexionando, hermano, de la insensatez a la que ellos habían caído. Y dice, ya era la hora del sacrificio de la tarde. Llegó la hora del sacrificio de la tarde y ellos no pudieron hacer nada. Y aquí hay algo interesante, hermano. Y Elías invitó así al pueblo y le dijo, acercaos a mí. Esto aquí tiene una tremenda lección. ¿Qué le dijo Elías? Acercaos a mí. Porque el pueblo se había alejado de los profetas. Y alejarse de los profetas es alejarse de Dios. Amén, así es. Elías le dijo, acercarse a mí. El pueblo de Israel, por alejarse de la palabra de los profetas de Jehová, ¿cuál fue el resultado? Un alejamiento de Jehová y caer en una apostasía tremenda. ¿Cómo está la iglesia adventista hoy? Alejada De la profeta, claro. de la profeta. Alejada De la palabra. ¿Y qué camino ha agarrado? ¿Qué rumbo lleva? La misma apostasía, la misma idolatría. Hay muchas iglesias que ya ni siquiera quieren que uno predique con los libros rojos. Eso es para que usted vea y para dónde va. Entonces, lo que dice aquí, que Elías hizo un llamado, acercaos a mí. Vemos la lección. El pueblo estaba apartado de los profetas de Jehová. Mientras se acercaban temblorosamente, se puso a preparar el altar frente al cual hubo una vez hombres que adoraran al Dios del cielo. Para él, este montón de ruinas era más precioso que todos los magníficos altares del paganismo. Elías reparó el altar, como todos nosotros sabemos, y aparte de que lo reparó, le mandó a hacer una zanja y le mandó a colocar 12 cántaros de agua, que llenó todo eso de agua y el agua corría sobre el altar. Y después que tuvo todo listo, Elías les invitó a humillar sus corazones y a retornar al Dios de sus padres a fin de que pudiese borrarse las maldiciones que descansaban sobre la tierra. Luego, postrándose reverentemente delante de Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Dijo el profeta en su súplica. Vamos a ver qué le pidió Elías al Señor en esta oración. Dice, ay, Elías oró por lluvia y llovió. No. Vamos a ver qué fue lo que pidió Elías aquí en esta oración. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. ¿Cuál fue el primer pedido? Que se manifestara que Él era el Dios de Israel. Primer pedido en la oración. Vamos para el segundo pedido de la oración de Elías. Y que yo soy tu siervo. Tremendo. Muéstrale a esta gente que tú eres el Dios y que yo soy tu siervo. Que yo soy tu siervo. Segunda pedido. El tercero. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Tres cosas le pidió. Muéstrale que tú eres Dios. Segundo, muéstrale que yo soy tu siervo. Y tercero, muéstrale que todas las cosas que yo he venido a decir para acá, que el juicio que se pronunció contra ellos y que lo que yo estoy diciendo que ellos están en apostasía, estoy diciéndolo porque tú me mandaste. Tú le vas a mostrar a ellos que eso no es que yo estoy loco, no es que yo soy un fanático, ni es que tampoco soy un disidente. Eso es lo que le estaba pidiendo Elías a Dios en ese momento. Tú le vas a mostrar al pueblo de Israel aquí en este momento que yo ni soy disidente, ni soy loco, ni soy fanático, que todo lo que yo estoy haciendo y he venido haciendo es porque tú me mandaste. Que no es cosa mía, esto fuiste tú que mandaste a decirlo. Exactamente, que no es cosa mía. Dice, los sacerdotes de Baal temblaban de terror mientras Elías hacía esa petición. Temblaban de terror, conscientes de su culpabilidad, veían llegar una presta retribución. Apenas acabó Elías su oración, bajó del cielo, sobre el altar llamas de fuego, que nosotros sabemos que eso consumió piedra, agua y todo lo que había ahí. La gente gritaron a una voz: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Con sorprendente claridad, el clamor resonó por las montañas y repercutió por las llanuras. Amén. Gloria a Dios. Quedó avergonzado Satanás y su demonio. Amén. Amén. El pueblo reconoció la justicia y la misericordia que había manifestado Dios al privarlo del rocío de la lluvia hasta que confesaran su nombre. Estaban de acuerdo que Dios estaba haciendo justicia. Y misericordia también, porque ellos, igual que nosotros, me voy a incluir, se merecían ahí mismo la muerte junto con los profetas de Baal también. Eso es correcto. Pero murieron varios, pero todavía quedaron unos vivos. Y dice acá, los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Pero aquí hay algo interesante, que la gente dice, y Elías mató esos 850 profetas, que no sé qué, dice la gente. Y la palabra del Señor aclara lo siguiente: sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Tomaron la decisión de no arrepentirse. Ya eso fue un desafío directo a Dios. Aunque vieron las proezas, siguieron desafiando. Exactamente. ¿Usted cree que si ellos se humillan y aceptan, Dios no lo perdona? Claro que sí, hermano. ¿Ve? Pero ellos decidieron en su mal proceder. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Wow, eso es algo terrible. Demostraron así que merecían ser destruidos. ¿Qué merecían? Ser destruidos. Ser destruidos. A fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones
de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal. El Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. ¿De quién fue la orden? Del Señor. El Señor le indicó a Elías. Hermana Solange, ahí podemos nosotros notar lo peligroso que es la idolatría y la apostasía. Cómo el diablo, hasta dónde el diablo puede llevar a una gente que, a pesar de ver los milagros, vamos a traerlo a aplicarlo al día de hoy. A pesar de que ellos vieron ya esa fue la última manifestación que se le permitió ver a ellos, porque ya en esa manifestación Dios estaba manifestando las tres cosas que Elías le pidió: que Dios era el Dios verdadero, que Elías era el profeta de Dios, y aún así, y que lo que Elías estaba diciendo era de Dios, y aún así persisten en la rebelión. Hoy en día eso es terrible. La historia se va a repetir. La mensajera dice que hay muchos que ni los truenos del Sinaí lo van a despertar. Dios hace proeza a diario y la gente no quiere arrepentirse. Así es. Gracias, hermano. Dice, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida. ¿Qué tiene que haber, hermano? ¿Una qué? Reforma decidida. Una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. Y después Elías mandó a su criado, oró 6 veces, hasta la 7ª vez que el criado vino con la respuesta positiva y dijo: sí, veo salir del mar una nubecita como el tamaño de la palma de una mano. Y le dijo Elías: corre y dile acá que unza el carro, porque hay que salir de aquí porque gran lluvia viene. Y tuvo que ir delante del carruaje de acá para que no lo entorpeciera el agua que corría. ¿Verdad que sí? Así es. Para que acá llegara salvo al palacio. Y dice que cuando llegaron a Jezreel, ¿verdad? Dice, por el hecho de que Elías era un hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave crisis de la historia de Israel. Dios va a utilizar a los hombres que tengan fe o a los que no tengan fe. Dice que era un hombre de mucha fe. No dice que era un hombre de mucho PhD ni doctorado, de mucha fe. No. Debido a que Elías era un hombre de mucha fe, fue que Dios pudo hacer la obra que tenía que hacer en el pueblo de Israel. Dice aquí, sin embargo, dice, sin embargo, los que él puede hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividades mientras sirven a Dios. Porque acerca del profeta de las montañas de Galaad está escrito: Elías era hombre sujeto a semejanza de pasiones igual que las nuestras. ¿No es lo que dice? ¿Acaso que Elías era un extraterrestre? Y yo recuerdo que tocamos en uno de los temas para aquellos que ponen justificaciones. No, yo no puedo salir por esto, por H, por R. Ahí está el ejemplo de Elías. Exacto. Y dice aquí, una fe tal es la que necesita el mundo hoy. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te está diciendo, hermano Santi? Una fe. Que la gente no sale, la gente no realiza nada, la gente nunca puede. Pero aquí está diciendo la palabra del Señor, una fe tal es la que se necesita en el mundo hoy. Hombres como Elías. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar a ella antes que el cielo oiga. Una fe tal nos
relaciona estrechamente con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. Nosotros tenemos que luchar todos los días con el diablo, hermano, y los hermanos no lo creen. Ahí amplía una de las armaduras que el apóstol Pablo enumera en Efesios capítulo 6, 12, cuando dice que nuestra lucha no es con carne y sangre. Ahora el espíritu de profecía me está diciendo a mí aquí que con una fe semejante a la que tuvo Elías, es con eso que yo voy a luchar, con esas potestades. Exactamente, voy a luchar con esas potestades. Por la fe, los hijos de Dios ganaron reino, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, impidieron filos de espada, convalecieron enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos extraños. Eso no es lo que está en Hebreos 33, 34, donde habla de las galerías de los héroes de la fe. Y eso, hermano, quedó para nosotros como historia o como cuento. Como ejemplo, diría yo, para nosotros. Como ejemplo, porque si estos son historias, nosotros cuando vamos a la escuela y estamos estudiando en la parte del castellano, a nosotros se nos da el concepto de cuento y se nos da el concepto de historia. Y cuando nos dicen que el concepto de cuento es que son hechos imaginarios, que la gente lo piensa y se va a una imaginación y escribe y se hacen los cuentos, pero la historia son hechos reales. Ese es el concepto de historia, hechos reales. Entonces quiere decir que si la Biblia está llena de todas estas historias, es porque eso aconteció de verdad y esos hombres no eran extraterrestres. Esos hombres tenían igualmente nuestras mismas características de nosotros hoy. Aquí no ha cambiado nada. Y si ellos pudieron por medio de la fe, nosotros hoy también podemos por medio de la fe. Amén, así es. Por la fe hemos de llegar hoy a las alturas del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo es que vamos a llegar a las alturas del propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Por medio de qué? Por la fe. Por la fe. Entonces, y dice aquí, hermano Solange, entonces se puede. Lo que dicen, lo que están atacando la iglesia de Mérida y otras iglesias que dicen que no se puede dejar de pecar, ahí dice que sí, que se puede por la fe. Por la fe se puede. Por la fe se puede. Y aquí dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esas no fueron las palabras que le dijo Dios al papá del muchacho que venía lunático. Esas fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo, si crees, todo te es posible. Pero ¿qué dijo el hombre? Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Bueno, si la fe está demasiado débil, vamos a hacer el mismo clamor que hizo el padre del joven. Señor, no creo mucho, ayúdame en esta incredulidad que tengo. Fue sincero con Dios, no le escondió nada. Exactamente, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos sinceros. Entonces, no tenemos fe. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo cuento un pequeño testimonio acá, ahorita, en una oportunidad, yo me encontré con un señor que conocí hacía muchísimos años, me encontré con él, y él, hablando, empecé con la palabra de Dios, porque, bueno, no sé, con el que me encuentro hablo de la palabra del Señor. Pero él me dijo, yo le dije a él, ¿no te gustaría seguir estudiando la palabra de Dios? ¿Tú estás interesado? Él me dijo, bueno, si tú vas y compartes conmigo, bueno, yo le digo, ¿dónde tú estás viviendo ahorita? Bueno, donde me dijo me quedaba 4 horas y media para ir de camino. Pero no nada más esas 4 horas y media de camino para ir y 4 horas y media de camino para venir, o sea, eran 9 horas de camino. Pero a pie. Sino que la comunidad donde él estaba viviendo tenía problemas con otra comunidad y habían enfrentamientos de bandas.
y estaban amenazados que cuando consiguieran en lo uno de una banda en esos caminos lo iban a picar en pedacitos, y lo hacían porque eso se vivió y eso se vio, pero ya yo estaba comprometida. Yo estaba comprometida. Cualquiera lo piensa, hermana Solange, yo le voy a ser sincero. Cualquiera lo piensa. Ya yo estaba comprometida y yo le dije a él, no te preocupes que yo voy a ir a hablarte de la palabra de Dios. Y que se sepa, que conste, hermana Solange, que no es presunción. Recordemos que la hermana Solange, hablando de la historia de Elías, que a mí hay una palabra que no se me ha olvidado, habló de la intrepidez, la valentía. Exactamente, de la intrepidez, la valentía. Y le di la palabra al Señor y yo tenía que cumplirla, hermano. Y me iba 4 horas y media caminando a dar ese estudio. Pero antes de irme le dije, Señor, yo no soy malandra, yo no tengo nada que ver con esa gente, pero si tú dices que yo voy a morir en manos de esa gente, yo estoy dispuesta. Y me arrancaba cada vez que me tocaba. Tremendo testimonio, hermana. Y esa valentía la pone Dios realmente. Esa valentía la pone Dios, porque si no creemos, hay que hacer como el hombre. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Pero si usted se queda con la valentía en su casa, usted marchó. Perdón, hermano, que no lo oí. Digo yo, hermana Solange, que si usted se queda con su valentía en su casa, ¿verdad? Porque hay otro tipo de valentía. Usted se hubiese llenado de coraje. Sí, pero yo voy a orar por él. No, usted se llenó de valentía y marchó como hizo Moisés cuando metió los pies en el agua. Exactamente, hermano, exactamente. Y no lo hice no porque yo me crea más valiente que todo el mundo, sino porque si el Señor a mí me está mandando para allá, en el nombre del Señor, yo tengo que ir porque Dios me está mandando para allá. ¿Ves? Y después de muertos los profetas, Elías oró por lluvia, hermano, y cayó la lluvia. Llevó acá a su lugar a Jezreel, entró acá a su palacio. Elías no quiso entrar, se quedó fuera se quedó fuera de las murallas del palacio. Y ve lo que dice aquí: el profeta prefirió permanecer fuera de las murallas, se envolvió en su manto y se acostó a dormir en el suelo. Un hombre que venía de hacer una gran obra, ¿verdad? Un hombre de fe. ¿A dónde le tocó dormir, hermano? En el suelo. Prefirió el suelo de creación de Dios que al palacio contaminado todavía de idolatría. Porque ahí estaba Jezabel también. Exactamente, ahí estaba Jezabel y él sabía que él no podía entrar en ese lugar. Entonces prefirió dormir en el suelo. Cuando llega acá con esa noticia, a donde está esta perversa mujer, le dijo: hoy Dios ha mostrado que Jehová es el Dios de Israel, que Elías es el verdadero profeta de Dios. Y los profetas mentirosos que tú tenías, esos todos están muertos. Esa fue la noticia que le dio a Jezabel. Y cuando Jezabel oyó semejante cosa, ¿qué hizo? No pronunció sentencia de muerte en contra de Elías. ¿Qué le vino a Elías, hermano? Sentencia de muerte. ¿Y qué tuvo que hacer Elías? Le tocó huir. Ahora la pregunta, como dice la pregunta del año, hermano, ¿cuándo le tocó huir a Elías? ¿Antes de hacer el trabajo que Dios le había encomendado o después del trabajo, después que hizo el trabajo? ¿Cuándo le tocó huir? Después que hizo el trabajo, porque Jezabel, que representa ese poder maligno del tiempo del fin, Jezabel dio el decreto después que Elías hizo el trabajo, el decreto de muerte. Interesante aplicación. La huida es después del decreto de muerte. Aquí estamos hablando, hermano, el estudio es de la huida.
Elías no huyó hasta que no realizó el trabajo que Dios le había mandado. Lo repito, Elías no huyó hasta que no hizo el trabajo que Dios le había mandado. Pero ahorita, como aquí el estudio de la salida del campo y de la huida se manipuló, aquí los hermanos lo único que tienen es la maleta hecha para huir, no sabiendo que hay un gran trabajo que realizar antes de la huida. Y el trabajo que hay que realizar primero es con la iglesia. Y después de la iglesia viene el trabajo con los impíos. Porque primero es con los de a pie y después es con los de a caballo. Los de a pie son de la iglesia y los de a caballo son los impíos. Entonces los hermanos, los que están pensando, no hay que huir y están pendientes que si Donald Trump es el que va a dar el decreto dominical, eso es un revuelo que hay que preparar la maleta porque ya hay que salir corriendo y eso todo el mundo está en ese revuelo. ¿De qué usted va a correr si usted no ha hecho el trabajo que Dios le ha mandado? Así mismo lo dice la sierva, la persecución parece adormecida porque el trabajo no se ha hecho. Exacto. ¿Qué es lo que va a provocar la persecución? Pues la persecución. Primero la persecución va a empezar en la iglesia, porque el trabajo hay que hacerlo es en la iglesia. ¿De dónde están siendo perseguidos ahorita los hijos del Señor? No es de la iglesia. Porque el trabajo hay que iniciarlo ahí. Elías no huyó hasta que Elías no hizo el trabajo que Dios lo encomendó en el pueblo de Israel y después con los impíos. Sí, yo veo, hermana Solange, en esa historia, claro, si le estamos prestando atención, porque ustedes ven que la hermana Solange va leyendo y el Espíritu Santo va dándome las ideas. Yo puedo ver en esa historia todo lo que va a ocurrir, porque fíjate, no es casualidad que Jezabel manda a pedir la cabeza de Elías. Fue a lo último ya cuando él termina su trabajo. Es decir, que siguiendo esa secuencia de estudio, nos podemos dar cuenta que cuando hasta que el trabajo no se realice, no vendrá el decreto de muerte, porque lo que va a provocar el decreto de muerte es el celo por la obra de Dios, predicar el sábado, predicar esos temas, el campo, vivirlo, todo eso. Exacto. Y dice aquí la palabra del Señor para que nosotros veamos lo que nos enseña este estudio acerca de la huida, que lo hemos malinterpretado. Tenemos nada más ese chimetido, la huida cuando den el decreto dominical en Estados Unidos. Eso es todo lo que nosotros tenemos en la mente. No cumplimos con la salida al campo que el Señor nos mandó, que tenía grandes propósitos con la salida al campo, porque cuando hubo el desastre en el pueblo de Israel, que había caído en esa apostasía, Dios no llamó a ninguno de los que estaban en la ciudad. Dios llamó a Elías, que estaba en las montañas de Galá, para que viniera a hacer el trabajo en el pueblo primero y después enfrentarse con los impíos. Sí, porque que la ida, lo que preparó a Elías fue la ida al campo. Para exacto, dar el mensaje. La ida al campo, lo que preparó a Elías. ¿Ve? Y para que nosotros veamos que la historia de Elías nos da a nosotros bien claro cuál es el desarrollo de la salida y de la huida. Ve lo que dice aquí en la página 125 de Profetas y Reyes, que estamos estudiando lo de Elías. Y dice, la apostasía que prevalece hoy es la misma a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta Elías. ¿Cómo, hermano? La misma. Wow. Esto es para morirse, como dice Hugo Daniel. Para morir. Bueno, hermano, yo no sé si es que nos vamos a morir o qué, pero dice aquí, multitudes siguen hoy a Baal
al exaltar lo humano sobre lo divino. ¿Qué estamos nosotros exaltando hoy? Lo humano. Lo humano sobre lo divino. Me voy el sábado a celebrar el Día de las Madres. Me voy el sábado a celebrar el Día del Niño. Me voy el sábado a celebrar el Día del Pastor. Me voy el sábado a celebrar cualquier día en la fiesta solemne de Jehová. Lo humano sobre lo divino, por encima de lo divino. Exactamente, dice, al alabar a los dirigentes populares y que el Día del Pastor, a celebrar el Día del Pastor en el día de sábado, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón, ¿a quién le estamos rindiendo culto con eso? El dinero. A darle culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación, la duda y la incredulidad están ejerciendo una influencia nefasta sobre las mentes y los corazones. 2 puntos, hermana, importantes, que yo creo que vale la pena aclararlo. Permítame. Mamón, todos sabemos que es el dios del dinero. Dice que ese primer punto es lo que no hemos tenido en apostasía. Y lo otro es que le hemos querido poner la ciencia por encima de la palabra de Dios. Hoy vemos que a cualquier texto que está claro y a cualquier declaración de la hermana de Juan que está clara, le quieren sacar una teología para sacarla de la idea principal que expresa la palabra de Dios. Y eso está ocurriendo hoy día, lo está diciendo ahí la mensajera. Amén. Gracias, hermano Santi, por su intervención. Muy bien. Y dice acá, la duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Se enseñan públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿A quién estamos exaltando? La razón humana. A la razón humana, antes que a la palabra de Dios. Y dice, la ley de Dios, divina norma de justicia, se declara anulada. Y esto no es cosa solamente del mundo evangélico que sacan de contexto la ley de Dios, ni de la iglesia católica, es de la misma iglesia, porque cuando yo violo el sábado a sabiendas, yo estoy dando por nula la ley de Dios también. Eso es correcto. Ahora vamos a estudiar en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, en la página 439, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 439. Vamos a ver de dónde se va a huir. ¿De dónde? Dice, hablando de la huida, no está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ahora una pregunta. Es para la huida. Hermana Solange, una pregunta. ¿Es lo mismo que usted salga porque quiere a que la obliguen? ¿Perdón? ¿Es lo mismo que usted salga porque usted quiere o porque la obliguen? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí dice que no está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados. Para esos que no se fueron al campo porque tenían miedo, porque no tenían casa, porque no tenían terreno, porque esto, porque lo otro, porque el esposo no quiso, porque la esposa no quiere, porque los hijos. Aquí obligado, dice, obligado. Vamos a ser obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Cuando el Señor dijo que se fueran al campo, es para que la gente
como les dije yo al principio, tuvieran entrenamiento militar. Porque si usted no conoce nada del campo y usted después a última hora lo obliguen a irse para un lugar que usted no está adaptado, hermano Sandy, yo creo que no va a ser fácil la cosa. Va a ser bien difícil. Exacto. Dice, lugares retraídos y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por el ejército romano fueron señal para que huyeran los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de la nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Vea lo que dice. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. El que no salió de la ciudad tiene que abandonarla. Y prepararnos para abandonar las menores y el campo. O sea, aquí tiene que huir el que está en el campo. Oiga bien, el que salió para el campo tiene que huir y el que no salió de la ciudad también tiene que huir. Aquí tiene que huir todo el mundo. No es que el que está en el campo no va a huir. No, señor. El campo era para vivir un tiempo y aprendiera los propósitos que Dios quería. Pero no saliste y te agarró eso en la ciudad, vas a tener que huir después de la ciudad a esos lugares retraídos. Y el que está en el campo también tiene que huir a esos lugares retraídos, porque aquí estamos hablando es de huir, no de salida. El que está en el campo va a tener que meterse más profundo todavía. Exacto, porque aquí dice lugares retraídos. Y dice, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar grandes ciudades, abandonar las pequeñas, las menores, en hogares retirados, en lugares apartados entre las montañas, bien recónditos por allá. Pero antes de hacer esto, antes que venga esto, ve lo que nosotros tenemos que estar haciendo. No preparando la maleta que ya nos vamos a huir. No, ve lo que nosotros tenemos que estar haciendo antes de que den ese decreto. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Aquí nadie va a dar razón de nadie. Usted no va a dar por su esposa, ni su esposa por usted. Aquí todo el mundo tiene que enfrentar una situación. Y dice, será puesto en circunstancia donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Si usted no fue capaz, hermano, de levantarse en la iglesia y dar testimonio de esa verdad, ni siquiera dentro de la misma iglesia, donde usted lo conoce, ¿usted está preparado para ir a dar testimonio de la verdad donde usted no lo conoce? Claro que no. Sigue diciendo aquí en el libro, hermano mío, hermana mía, por si acaso para que no vayan a decir las mujeres que no, hermano mío y hermana mía. Medita en estas cosas, os lo ruego. Cada uno de vosotros tiene una obra que hacer. ¿Qué tenemos nosotros? Una obra que hacer. Nosotros tenemos una obra que hacer. Y dice, vuestra fidelidad y negligencia, una cosa u otra. Oiga, nuestra fidelidad y negligencia son anotadas contra vosotros en el libro mayor del cielo. ¿Qué está haciendo el ángel ahorita, hermano? Anotando. Si usted es fiel o usted es negligente. Eso es lo que está haciendo el ángel ahorita. Mientras que nosotros estamos pendientes que si van a dar el decreto que hay que huir, el ángel está anotando, mija, ¿para dónde tú vas a huir? O mira, mijo, ¿para dónde tú vas a huir? Si tú tienes un trabajo que hacer. Y lo que el ángel está anotando ahorita es si usted está realizando ese trabajo. ¿Cuán eficiente usted está realizando el trabajo que Dios lo mandó? Ese es el registro que se está llevando ahorita. Y dice acá,
anotado en el libro del cielo. Dice, habéis cercenado. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra? Cercenar, cortar. Habéis cercenado, o sea, habéis cortado vuestras facultades. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con las facultades que Dios nos ha dado? Cortándola. Cortándolas y disminuyendo vuestra capacidad. Tremendo. Disminuyendo y uno que esté disminuyendo la capacidad en el momento de la decisión no va a encontrar qué hacer. ¿Qué fue lo que hizo el siervo infiel? Mi Señor se tarda en venir. Mi Señor se tarda y enterró los talentos que el Señor le dio. El talento que Dios le dio lo agarró y lo enterró. Y según lo que dice la escritura aquí, la profeta, parece que nosotros estamos haciendo un tanto igual. Porque el Señor a nosotros nos ha dado capacidad. Esa capacidad es talento, esa capacidad es inteligencia, esa capacidad es fuerza. Todo lo que el hombre o la mujer necesita para realizar una obra, el Señor le tiene todo ahí. Y todo lo que Dios ha puesto en nosotros, nosotros lo hemos cortado. Dice, carecéis de experiencia. ¿De qué carecemos? De experiencia. Carecemos de experiencia y eficiencia que podéis tener. O sea, que esa carencia no es porque no está a disposición, porque dice que podéis tener. Exactamente, que podéis tener. Nosotros la podemos tener. Y no hay testimonio para dar. Porque no vivimos experiencias con el Señor. Porque los talentos que el Señor nos ha dado, lo que estamos haciendo es enterrándolos y preparando la maleta para huir. El que huya sin realizar el trabajo que Dios le ha encomendado, el Señor lo tiene como un cobarde, y ningún cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Dice, vea lo que dice, hermano, pero antes de que sea demasiado tarde, os ruego que despertéis. Todavía hay tiempo, hermano Santo. Antes de que sea demasiado tarde. Estamos dormidos. Antes de que sea demasiado tarde. Todavía hay tiempo para que nosotros despertemos. Y hoy la profeta nos dice a nosotros, como dijo Elías, acercaos a mí, desempolvemos los libros y empecemos a estudiar para ver cuál es el trabajo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar haciendo. ¿Sí? Ahora, en el libro Conflicto de los Siglos, refiriéndose al trabajo que hizo Elías, en el libro Conflicto de los Siglos, página 378, refiriéndose al trabajo que hizo Elías, aquí nos lo da a nosotros clarito, hermano. Conflicto de los Siglos, página 378, dice la palabra del Señor aquí, dice la profeta aquí, haciendo referencia del trabajo que hizo Elías. Dice, así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, y por motivo de la misma índole. Y sucedió luego que acá vio a Elías, que le dijo acá, ¿estás tú aquí perturbando a Israel? A lo que respondió, no he perturbado a Israel,
sino tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a Baal. Cuando con falsos cargos se hayan despertado la cólera del pueblo, este se pondrá con los embajadores de Dios, de modo que muy parecido al que se portó al apóstata Israel con Elías. ¿Qué va a pasar aquí? Lo mismo que sucedió con el profeta Elías, eso es lo que va a suceder con nosotros. Primeramente, hay que ir a hacerle frente a la apostasía que está en la iglesia. Ellos a nosotros nos van a tildar de que nosotros somos fanáticos, que nosotros estamos locos y que somos unos disidentes. Pero así como en aquella oportunidad Elías le dijo a Acab que el disidente era él y sus padres, porque ellos eran los que se habían apartado de los principios y de los mandamientos establecidos de Jehová, hoy nosotros también tenemos que hacerle frente a la iglesia y decirle que nosotros no somos los disidentes, que los disidentes son ellos, porque ellos son los que se están apartando de los principios establecidos y de los mandamientos de Dios. Y después que Elías tuvo el... Dígame. Se están apartando de la profeta también, de los escritos de la profeta. Exacto. Y después que Elías tuvo el enfrentamiento con el pueblo de Israel, vino por segunda vez a enfrentarse con los impíos. Y eso es lo que nos va a tocar a nosotros también. Después de la iglesia, vienen los impíos. ¿Y qué dice aquí? La misma profeta en el mismo tema, hablando de la experiencia de Elías, dice aquí, el poder obrador del maligno manifestado a través del espiritismo. ¿Con quién nos vamos a enfrentar? Con el espiritismo. Dice en Apocalipsis 13, de esa bestia, esa bestia que sube de la tierra, que va a recibir el poder de la bestia del mar, que hará descender fuego del cielo. Y esta vez Dios no se lo va a impedir, hermana Solange, porque no. Dice que va a falsificar el milagro del Monte Carmelo. Exactamente. Entonces, hermano Sandy, después que nosotros tengamos el enfrentamiento con la iglesia adventista del séptimo día, que se ha apartado de los principios y de los mandamientos y de las normas establecidas del Señor, nosotros vamos a tener que enfrentarnos con los impíos. Y entonces estos impíos van a venir con manifestaciones de espiritismo. Y si nosotros no tuvimos el valor para pararnos en la iglesia y hablar y decir, nosotros vamos a tener valor para enfrentarnos con el mismísimo diablo que se nos va a aparecer en ese momento. Claro que no. Dice aquí, enfrentamiento con el espiritismo. Ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá conmociones de espíritu que declararán que Dios le ha enviado para convencer de su error a los que rechazan el domingo. Va a haber declaraciones que el Dios les habló. Aquí hay que luchar contra brujos, contra demonios, contra espiritistas, contra el mismo Satanás que se va a aparecer, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y si nosotros ahorita nos tiemblan las piernas dentro de la iglesia y estamos calladitos para que no nos acusen, ese día cuando tengamos que enfrentarnos con esos demonios, no vamos a estar listos. Aquellos que están callando, transigiendo, no van a estar listos. Dice, afirmando que se debe obedecer a las leyes del país como si fueran las leyes de Dios. ¿Y qué está pasando ahorita en la iglesia? No podemos vivir sin pecado. Y no vivir sin pecado es ¿qué? ¿Cómo llamamos nosotros eso? ¿No es quebrantamiento de la ley? Porque eso es lo que dice primera de Juan 3:4. Que pecado es quebrantamiento de la ley. Y eso es lo que se está diciendo ahora.
Ahora, en la página 390, para que nos vaya quedando más clarito, porque es que la palabra de Dios no deja de hablar claramente. Estamos hablando aquí de la huida, pero hay que hacer un trabajo antes de huir. Y dice la palabra del Señor aquí, la 390, acá, lo que dice aquí. Las mismas pruebas han sido experimentadas por hombres de Dios en edades pasadas. Y vamos a ver los hombres que nombran aquí. Wycliffe, imagínese usted. Juan Hus, Lutero, William Tilden, Zwinglio, aquí dice Wesley, los Wesley. Imagínese usted los personajes que nos están nombrando a nosotros aquí. Ahora, lo que dice de esta gente dice, instaron a que todas las doctrinas sean llevadas a la prueba de la Biblia y declararon que ellos renunciarían a todo lo que ella condenase. Esos hombres se pararon firme, hermano. Si nosotros hablamos de Juan Hus, fue llevado vivo a la hoguera, pero nadie lo pudo sacar de las verdades de la palabra de Dios. Luchó con los de a caballo. Si nosotros hablamos de Lutero, cuando Juan Hus fue echado en la hoguera, dijo una profecía: ustedes a mí me están asando como un pollo, pero 100 años después se levantará uno que va a ser un cisne y ustedes no podrán con él. ¿Pudieron con Lutero? No pudieron ni matarlo. No pudieron ni matarlo. Y Lutero enfrentó, cuando Lutero fue a la dieta, Lutero dijo: ustedes me demuestran a mí con la Biblia que yo estoy equivocado, yo hago lo que dicen ustedes. Pero mientras la Biblia me demuestre lo contrario, es la Biblia y la Biblia sola. Fue lo que dijo Lutero. Se aferró igualmente a la fe que tenía el profeta Elías para guerrear y luchar y defender la verdad de la palabra del Señor. Y si nosotros hablamos aquí de William Tilde o Tyndale, me disculpan a mí porque yo estas pronunciaciones no las hace muchos. Aquí estoy raspada. Pero este hombre se las ingenió de una y otra manera para hacer las traducciones de la Biblia al inglés. Y hizo todo lo que pudo para traducir y enviarla a todas partes de habla inglesa para que conocieran la palabra del Señor. Finalmente lo mataron, pero cuando lo mataron no dejó de hacer la obra y el trabajo que tenía encomendado. Y si hablamos aquí de los Wesley, cuando lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de las iglesias, ¿a dónde se fueron a predicar? Le taparon la boca y se quedaron muy tranquilos en su casa porque lo sacaron de la iglesia. Se fueron a los mercados a predicar la palabra del Señor. Entonces el pueblo de Dios hoy está esperando que den el decreto dominical en Estados Unidos para huir. Y el trabajo que el Señor nos encomendó que tenemos que hacer. ¿Lo estamos haciendo? Y tenemos en nuestra mente Isaías: se nos dará su pan y su agua estarán seguras. El Señor no le tiene seguro a nadie, ni pan ni agua a ningún cobarde. Queremos el pan y el agua sin hacer nada de esfuerzo. Sí.
Ustedes no saben que para comer primero hay que trabajar, porque el Señor dice claramente en su palabra, el que no trabaje, que no coma. Entonces nosotros no estamos realizando el trabajo y la obra que el Señor nos ha encomendado, pero sí tenemos clarito Isaías, se le dará su pan y su agua estará segura. Pero Dios a nadie, hermano, y lo puedo comprobar con la Biblia, que nadie va a tener pan ni agua segura que no haya hecho el trabajo que Dios le ha encomendado. No, la promesa es para los fieles. Es cierto, el libro de Maranata dice que la mensajera dice, vi que es contrario a la fe hacer provisiones para el tiempo de angustia, porque manos rebeldes se la arrebatarán, pero es para los fieles que está hablando, porque si usted es un rebelde, ¿qué es lo que le van a arrebatar? Mi hija quiere hacer una intervención. ¿Qué dice tu hijita? Que están esperando una ley dominical que no va a llegar mientras no se haga el trabajo. Ella dice que no, están esperando una ley dominical que no se va a dar, que no va a llegar hasta que no se haga el trabajo. Porque despiértese la iglesia y recibirá persecución. Eso es correcto. Exacto. ¿Ves? Eso es lo que dice. Y para ir en la última cita que vamos a leer, que es aquí mismo en el libro Conflicto de los Siglos, página 390, dice la palabra del Señor aquí, que nos confirma, hermano, nos confirma. Y dice, en cada generación, Dios ha enviado a sus siervos. ¿Cómo en cada generación Dios ha enviado a sus siervos? O sea, en esta generación, ¿dónde están los siervos de Dios? Esa es la pregunta. En esta generación no hay siervo de Dios. Esa es la pregunta del millón. ¿Seré yo un siervo del Señor? La pregunta del millón. Dice, en cada generación Dios ha enviado a su siervo para censurar el pecado. ¿Para qué, hermano Sandy? Para censurar. Entonces ahí tenemos una pista de aquel que puede ser un siervo de Dios. Para censurar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Dos obras. ¿Estamos claros? Dos obras. La obra de la iglesia y la obra del mundo. Pero la gente desea que se le diga cosas agradables. Y la pura verdad, sin barnizar, no le es aceptable. Dice, muchos reformadores al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban por medio de ejemplo de una vida cristiana y pura, inducir al pueblo y a la iglesia a volver a las doctrinas de la Biblia. ¿Qué trataron? Suavemente, ¿verdad? Con su testimonio, tranquilo, tratando de... con su ejemplo. Y dice acá, a llevar al pueblo a volver a las doctrinas de la iglesia. Pero, aquí hay un pero el Espíritu de Dios, ¿quién, hermano? El Espíritu de Dios. Vamos a ver para qué vino ese Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías. ¿Qué personaje está nombrando aquí, hermano? A Elías. A Elías. Y cuando Elías, Dios lo mandó, ¿cómo abrió Elías su boca?
con valentía, con intrepidez. Con valentía, con intrepidez, y dice aquí en el libro que Elías se le oyó la voz, aquí en el libro Patriarcas y Profetas dice que cuando abrió su boca se le oyó la voz como una trompeta, como una trompeta. Y nosotros acabamos de leer aquí en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 58:1, clama a voz en cuello. ¿Qué le dijo entonces el Espíritu a estos hombres que estaban tranquilitos tratando de llevar la cosa suavemente? Clamen voz ¿Qué le en dijo? cuello, no se detengan. Clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Cuál es el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer? Anunciarle al pueblo su rebelión. Anunciarle al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando estos hombres se levantaban y allí, bueno, queriendo suavizar por medio de sus ejemplos, tranquilos, tratando de decir, aquí dice, el Espíritu de Dios venía sobre ellos como vino sobre Elías, moviéndolo a reprender los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. Así como vino el Espíritu a Elías para reprender al rey acá y al pueblo que estaba en apostasía, así venía el Espíritu sobre estos hombres que de década en década el Señor ha ido levantando como su siervo para hacer el trabajo que el Señor quiere que se haga. Y dice, ellos no pudieron refrenarse de predicar las declaraciones terminantes de la Biblia. Aquí nadie se tiene que sentir refrenado por nadie. Doctrinas que habían estado poco dispuestas a presentar. Oiga bien, hermanos, doctrinas que estaban poco dispuestas a presentar, se vieron impelidos a declarar celosamente las verdades y el peligro que amenazaba a las almas. La palabra que el Señor le transmitía a ellos, las pronunciaban sin temer las consecuencias y el pueblo se veía compelido a oír la amonestación. Nada lo frenó. Nosotros entonces llegamos a la conclusión, sabiendo nosotros todo esto, hermano, no nos vamos a parar en la iglesia con todos esos hermanos que no se han ido al campo y están allí en la iglesia. Y hay que hacer un trabajo en la iglesia. No nos vamos a levantar en la iglesia y vamos a decir que no se debe hacer dramas en los púlpitos, que eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Acaso que el Señor está llamando ahí a la gente de Hollywood para que vaya a hacer dramatizaciones en el púlpito? El púlpito de la iglesia es para nosotros estar haciendo dramatizaciones. Ella dice bien claro, la sierva, que las obras teatrales no deben llevarse a la iglesia. No se deben llevar en la iglesia. ¿Pero qué está haciendo la iglesia adventista? Teatro en el púlpito. Y nadie dice nada. Todo el mundo está calladito y tranquilito porque Dios es el que va a poner todo en orden. Dios puso todo en orden en el pueblo de Israel, pero sacó a Elías de allá de las montañas para que viniera a enfrentar. No hay que decir nada. No hay que enfrentar a los dirigentes de la iglesia y decirle que le busque en la Biblia a ver dónde dice que nosotros tenemos que celebrar Día de Madre, Día de Padre, Día del Niño, Día de la Juventud, Día del Pastor. Nosotros no tenemos que decirle al pastor en la iglesia en sí, la iglesia en pleno, decirle, búsquenos, ¿dónde es que dice la Biblia que nosotros tenemos que celebrar esos días? Y decirle claramente que esos días no los vamos a celebrar porque esas son fiestas paganas. ¿Sabe, hermana Solange, qué me dicen a mí? Es que esos temas que tú estás subiendo en el canal, si le ve un nuevo bautizado,
Entonces yo a veces me pregunto, Elías no dijo, no, no vamos, yo no voy a decir esto, Señor, porque hay nuevos bautizados. No, Elías le dio el mensaje a todos. Y he encontrado gente, incluso que la gloria sea para Dios, me han escrito gente que después que están escuchando estas verdades, se han afirmado más al evangelio. Bueno, hermano, en estos días me escribió una hermana, no sé si es hermano o una amiga, no sé, porque no declaró de qué iglesia era, pero dijo allí que gracias a Dios que había encontrado esta página y que ella ahora estaba creciendo en su vida espiritual. Entonces, nosotros no podemos decir que nosotros no vamos a hablar porque si está nuevo bautizado, porque esto, el Señor no ha dicho en ninguna parte que si está nuevo, que si está viejo. El Señor dice, alza tu voz como trompeta y anuncia el pecado que hay en la casa de Jacob y de Israel. Y en el rebaño hay todo tipo de ovejas, ovejas pequeñas, ovejas grandes, y dice la mensajera, hay mucha preciosa verdad en la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Exactamente, eso es lo que necesita. Cuando se hacen todas esas fiestas, ¿qué se está haciendo con el día del Señor, hermano? Quebrantándose el día de reposo, el cuarto mandamiento del Señor. La primera fiesta solemne que está en el libro de Levítico, cuando el Señor envió la fiesta solemne, la primera que puso como fiesta solemne fue el día sábado. Lo podemos buscar en el libro de Levítico, primera fiesta solemne. Entonces, esa fiesta solemne la quebrantan los adventistas del séptimo día, que si voy a celebrar este día, que si voy a celebrar el otro día, y hablan de cualquier cosa menos de adorar al Señor en su día santo. Y eso es lo que está pasando. La vestimenta mundana que se lleva a la iglesia. No nos vamos a levantar para que se ponga un freno en eso y que la iglesia del Señor tiene que quedar limpia. ¿Cómo va a limpiar el Señor su iglesia si los que están recibiendo la verdad no la van y la dicen? ¿O es que no entendemos esto? Que hay que levantarse para hacer una obra. Los campamentos. ¿Qué hacen esos jóvenes cuando se van para los campamentos? Bailan, cantan música mundana, hacen un desastre en esos campamentos y ahí no hay nadie que se levante para amonestar esa situación que está aconteciendo con esos jóvenes. El mal uso que se le está dando al diezmo. No, de eso no habla, hermana Solange. Allá hay problemas. Cuidadito, eso no lo toque. El mal uso que se le está dando al diezmo. Hermano, que nos quede bien claro. Antes de huir de la ciudad y del campo, antes de la huida, nosotros todos tenemos un trabajo que hacer. Y el que no tiene valor ahorita para pararse en la iglesia y hablar claro, como lo hicieron todos esos héroes que nosotros estamos nombrando, Elías, y nos nombraron ahorita a estos que fueron prácticamente contemporáneos, ¿verdad? Con nosotros, Martín Lutero y Wycliffe y toda esta gente. Si nosotros no tenemos el valor para levantarnos en la iglesia, y si es al anciano, si es al pastor, si es al ministro, quien sea, no tenemos el valor para levantarnos en la iglesia y decir no podemos hacer eso porque eso no es bíblico, que son con los de a pie, usted con los de a caballo no va a poder, porque cuando vengan los de a caballo, que son los impíos, que van a poner un decreto de ley, resulta que usted, si se niega a obedecer esa ley, usted no va a poder comer. Usted lo van a sacar de su casa. Usted no va a tener derecho a la salud. Usted no va a poder comprar ni vender. Y a usted le van a poner la soga aquí. O te dejas marcar o tú no comes. Si nosotros no pudimos con los de a pie, ¿vamos a poder con los de a caballo, hermano Sandy? Nunca, nunca. Ningún cobarde entrará en el reino de los cielos.
Y el Señor a ningún cobarde le tiene preparado ni pan ni agua. Porque el pueblo de Israel, cuando quedó en esa sequía espiritual, el Señor lo que le mandó fue una sequía literal. Y se murieron de sed y de hambre. Hemos terminado el estudio de la huida. ¿Tiene algo usted que alegar aquí, hermano Sandy? Bien, el Señor siempre da su mensaje completo. Como decía la hermana Solange, aquí no hay lugar para la cavilación. El mensaje nos está haciendo un llamado para que nosotros, decía una de las declaraciones que la hermana Solange leyó, que debemos hacerlo antes de que sea tarde. Debemos hacerlo. O sea, yo siempre digo, hermano Solange, de nada le sirve a usted que usted vea esta prédica, este video. Usted tiene que ahora caer de rodillas con toda sinceridad delante de la presencia de Dios y decirle al Señor que le dé fuerza para que usted ejerza la fe que ejerció Elías, para que usted obedezca la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla, porque si no la obedecemos, de nada sirve todo este esfuerzo que la hermana Solange no está ahí en la pantalla porque no tiene oficio, no. Es porque ella está acatando el cometido que Dios le ha dado a ella, y hay de ella, como dijo Pablo, si no lo hace. Pero si usted no lo pone en práctica, y yo, pues de nada sirve. Ese es mi mensaje para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Hermana Solange, no sé si tiene algo que agregar o la oración final. La oración final, hermano. Señor, en este momento te damos infinitas gracias, porque tú nos das la oportunidad de hablar de tu palabra. Con el único propósito, Señor, que estos mensajes sean expandidos a muchas personas. Y te rogamos encarecidamente en esta hora que tú perdones nuestras negligencias. Que tú perdones, Señor, nuestra insensatez. Que tú perdones lo lento que hemos sido para entender tu palabra, Señor. Y te pedimos en este momento, como el Padre del Hijo que fue delante del Señor Jesús y reconoció que no tenía la fe suficiente, Señor, y le dijo al Señor Jesús: ayuda a mi incredulidad. Esa es la misma oración que debemos hacer nosotros hoy, Señor, que tú nos ayudes en nuestra incredulidad, que podamos entender que ese mismo Dios que dirigió a Elías, ese mismo Dios que dirigió a todos estos héroes que están en la Sagrada Escritura, ese es el mismo Dios de ayer, de hoy y será siempre. Y que tú estás dispuesto a darnos la fe y la fortaleza que necesitamos para vencer todos los obstáculos que nosotros se nos ponga por delante. Ayúdanos a aferrarnos de ti con fe y con fervor, Señor, para poder realizar la obra que tú quieres que nosotros hagamos. Y que nos quede claro, mi Señor, que no vamos a huir a menos que nosotros hagamos el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Porque si huimos sin hacer el trabajo, vamos a huir como cobardes. Perdónanos y ayúdanos a hacer tu voluntad, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, gracias una vez más. Gracias por todo el apoyo. Gracias por ver los mensajes. Oremos a Dios y hagamos cambios y reforma en nuestra vida. Y también gracias a la hermana Solange por siempre estar disponible. Oren también por ella también. Hermana Solange, un feliz resto del día. Que los ángeles del Señor me la acompañen siempre y que su presencia nunca se aparte de usted, hermana Solange. Amén. Amén, hermano Sandy. Igualmente también para usted. Salud, hermano Sandy.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.